Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Celeste, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bienvenido a esta serie de reportajes, mini reportajes que estamos haciendo en relación a las jornadas anuales de la IAL de este año, las 32avas, que tienen este título tan interesante que nos ha llevado a conversar con colegas de otras escuelas de la MP para que nos ayuden a pensarlo. Entonces, le cuento a quienes nos están escuchando que Alejandro Reynoso es miembro de la ANEL y de la SLP, por supuesto miembro de la MP, recientemente designado a ME, así que te felicitamos, muchas Muchas felicitaciones. gracias, muchas Es gracias. un gran reconocimiento de la comunidad analítica, así que, bueno, merecido y que sea fructífero para vos y para la escuela es nuestro deseo. Hago en plural un deseo que todos tenemos. Bueno, y vive y practica en psicoanálisis en Santiago de Chile. Así que bueno, te voy a hacer unas preguntas, si te parece, que Muy es la bien. que repetimos para lograr múltiples voces que las animen. Y la primera es, ¿en qué sentido se puede hablar para vos de éxito en la cura analítica? Bueno, muchas gracias Celeste por la invitación a conversar con este título tan provocador de las jornadas de León, porque realmente es una provocación usar un significante, un S1 amo, ¿no? Un significante amo para hablar del análisis. Entonces introduce las paradojas, creo que ayuda a introducirse en la lengua del otro. ¿Ah? Y al mismo tiempo haciendo uso para hacer pasar y transmitir qué es la cura analítica y qué consideraríamos exitoso, ¿no? Así que primero quería decir eso. Ujú. Eh, Creo que si uno hace la pregunta sobre el éxito en una cura, creo que de entrada ya el ENAPOL nos dio algunas pistas recientemente, ¿no? La primera es que se produzca transferencia, ¿no? Estamos en un contexto epocal donde los lazos están aflojados y donde tenemos estos eses uno, ¿no? Que comandan la violencia, el miedo, el caos, en fin, y también el éxito, por supuesto, ¿no? Entonces, el deseo de una cura rápida, los pacientes vienen con un furor curandis, ¿ah? Tremendo. Tremendo. Entonces, son exigentes, ¿no? En ese sentido, hay una demanda de cura, de tratamiento rápido, y creo que el análisis, en la medida que no responde, es exitoso. ¿Ah? Algunos no lo toleran, por supuesto, ¿no? Pero ¿en qué sentido? En que se propone algo distinto de los tips, de las respuestas, de las psicoterapias basadas en la evidencia, de los protocolos, de los manuales que dicen lo que hay que hacer. ¿Ah? Y ponemos al sujeto en jaque, que es algo que creo que el sujeto contemporáneo eh, requiere. ¿Ah? La indicación de Lacan es a acoger al sujeto moderno. Esa es una indicación que Miller nos transmite, nos recuerda en el texto preparatorio al próximo congreso. Todo el mundo es loco, ahí dice Miller, trae esa frase de Lacan. Entonces, acoger al sujeto que viene en urgencia para que le resuelvan la falla, la ansia, que por supuesto existe, ¿no? Hay un patos circulante. Entonces, me parece que una primera coordenada es acoger esa urgencia que está habitualmente del lado del acto, de las adicciones, de las angustias, en fin, de aquello que se introduce como una especie de rayo y que desarticula la vida de las personas, y por lo tanto ahí el análisis propone algo distinto, ¿no? Es poder incluso acoger a aquellos que rechazan la interpretación y las preguntas, ¿no? Que es un fenómeno que es parte del discurso woke de la época. No me pregunte nada, quiero cambiar así, así, chas, ¿ah? En un movimiento rápido. Y entonces allí, ciertamente, bueno, depende de los sujetos, algunos no lo soportan, como decía. Creo que un gran éxito del análisis es que se produzca ese más allá produciendo un efecto transferencial.
En ese sentido diría, un primer éxito del análisis, a diferencia de otras terapéuticas que generan sospechas o desconfianzas o promesas rápidas que no se cumplen, el análisis no promete, no hay una promesa, no hay una esperanza, hay un espacio de palabra, de silencio, eh, que reenvía a otra cosa y que sostiene el cuerpo. ¿Ah? Está la dimensión. Rápidamente podríamos decir, eh, dar cuenta del cuerpo hablante que se puede sostener, como dice Lacan en el seminario 19. ¿Ah? El analista sostén, que sostiene en estos momentos de tribulaciones y que no promete. Yo creo que eso verifica al corto y mediano plazo efectos. ¿No? Está lleno de ofertas de curas rápidas para adelgazar, para todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Para alargar 10 años la vida, en fin, para no tener arrugas, en 10 minutos, en 20 minutos te sacan las bolsas de los ojos, en fin. Y tú te das cuenta que eso, que el cuerpo no es tan así, ¿ah? Si no sería entonces, claro, y al análisis y a los psi se les pide eso. Sí. Y el análisis no promete eso. Yo creo que la no promesa, dejar cualquier esperanza fuera, en la puerta de entrada al infierno, como dice Dante, abre con puertas y al mismo tiempo genera este lazo. Por supuesto, hay efectos terapéuticos y uno de los efectos analíticos es la transferencia y un tratamiento del saber para el que no quiere saber. Que ahí nos encontramos con el sujeto epocal que no quiere saber, quiere modificaciones. Y por supuesto no introducimos, no inyectamos saber. Al contrario, pero dejamos boteando el balón. ¿Ah? Y eso creo que no promete, pero mueve, hace circular y eh, eso tiene consecuencias. ¿Ah? Yo creo que una de las consecuencias importantes allí es modificaciones en la eventual apertura a considerar que el sujeto puede decir algo. Que eso ya es, uno puede decir es mínimo, uno considera mínimo en los textos que hemos revisado en el último año de cómo se inicia un análisis. Pero estamos hablando de, por ejemplo, una clínica sin demanda, de entrada, una clínica que a veces entra por el desfallecimiento del fantasma, que está desarticulado, que ingresa sin un anudamiento fundamental, ¿no? El nudo del fantasma, como dice en su seminario Miller, el ser y el uno, ¿no? O el uno totalmente solo. Y claro, allí entra en circulación la posición, los movimientos del analista y las maniobras que ahí se puedan hacer para sostener, para poder acoger a este sujeto que ya no es el moderno de la época de Lacan, sino que es el hipermoderno. Y Miller lo dice de algún modo en su texto preparatorio al Congreso. Estamos en un contexto donde los sujetos vienen tocados por la hipermodernidad. Entonces, no es pensar el éxito del psicoanálisis en la década del 60 o de los 50, sino que hoy, es en el siglo XXI y tiene estos desafíos, ¿no? Mm, Desafíos que también nos llevan a pensar, por ejemplo, qué decimos sobre el éxito de la cura en los controles. ¿Ah? En los controles, a veces el éxito de la cura en otras épocas estaba marcado porque el paciente se dividió, el paciente está implicado, ¿ah? Y esas preguntas de cómo lo hago para implicarlo, ¿ah? Pacientes que de la implicación y la rectificación, nada. Entonces, ¿cómo moverse en esa zona? Yo creo que es importante situar el éxito. Tendemos a pensar muchas veces el éxito, por supuesto, desde la lógica del pase, desde la lógica de la conclusión, ¿no? En términos que ha habido un atravesamiento de lo que eh, Miller llama en ese texto preparatorio al Congreso el estancamiento constitutivo del sujeto. Pero también podemos pensar en el éxito en lo más preliminar de lo preliminar.
sea, en la entrada, ¿no? En el llamado telefónico, ¿no? Que usted supe que usted atiende trans, ¿no? Usted es trans o no sé qué, o ¿ah? Ahí, ¿no? Dice, bueno, entonces venga igual y ahí se verá la maniobra. O en el WhatsApp, a veces las peticiones vienen por WhatsApp, en fin. Eso es lo que se me ocurre preliminarmente, ¿no? Podríamos hablar de las preguntas sobre el éxito o no de la interpretación en el sentido clásico y yo creo que allí hay variantes, ¿no? Para pensar qué sucede en la cura analítica. Por ejemplo, Miller, un poco al pasar, pero también con cierta insistencia, en el uno totalmente solo, en el serial uno, habla de la constatación como una vía distinta de la interpretación, ¿no? O sea, se constata y esa constatación no reenvía a nada, sino que es eso, ¿no? Es ese punto, es finito, ¿no? Allí, sin remandar a la asociación libre, al S2, no va hacia el S2, sino que uno se pregunta, bueno, ese tipo de abrochamientos, ¿no? Eh, que son más del lado del punto de Capitón incluso, ¿no? De tac, así, y que no es la lógica de reenviar al tiempo para comprender, no, sino que eso tiene un eco, me parece actual, crucial, para poder entender, eh, vamos a decir una traducción del éxito, cuando pasa algo en un análisis, ¿no? Lo que pasa y lo que no pasa. Yo creo que el éxito tiene una virtud como palabra, es que inmediatamente reenvía al fracaso. Inmediatamente. Es casi como, vamos a decirlo en clave trans, es un poco, es binario, ¿no? Entonces que jugar con ese binarismo para extraerle el más allá de lo binario y pensar en fracasos, todos los puntos intermedios, tipo oxímoron, ¿no? El fracaso fecundo, el portazo, la palabra que no aparece, el silencio, por ejemplo, en la actualidad, con la extensión del autismo en términos diagnósticos, que aparece como un espectro de sujetos que son considerados autistas, que están en una cierta condición, que a veces el pronunciar, el pronunciarse son momentos cruciales, fundamentales. Entonces, ¿cómo entender allí que algo pase? Y que eso que pase tenga que ver con la lógica analítica, además, ¿no? Con el trabajo de un análisis. Se me ocurre pensarlo así porque evoca la palabra pase, evoca que pase algo al inicio, Ajá. que pase algo, o bien cómo leer el que no pase nada, eventualmente, pensando por ejemplo en lo que también el mismo Miller ha dicho en estos el último tiempo, ¿no? No me acuerdo en qué parte lo dijo, la paciencia como una virtud, no sé si te acuerdas, ¿no? La Sí. paciencia como una virtud del analista y que no pase nada podríamos decir, es un fracaso en un cierto sentido, ¿no? Pero por otro, eh, ¿cuántas veces nos pasa el análisis? Hace tiempo que no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sujetos más hipermodernos, que no pase nada, tiene otras consecuencias, pero también el que no pase nada empuja algo. Eh, Esos momentos de desierto, como señala Miller en Sutileza, ¿no? Esos análisis prolongados, es como estar en el desierto, ¿no? En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, así una cosa seca, árida, que no se mueve nada, no hay ni un animal, ninguna planta. ¿Qué hace uno ahí, no? ¿Ah? Con ganas de un oasis, ¿no? Con alguna cosita que venga. Se me ocurre eso. Interesantísimo. Con ese, se me ocurrían las múltiples traducciones de éxito en realidad, en relación al éxito de la salida, y vos lo propones en relación al success, ¿no? A la versión de suceso, de acontecimiento, de algo que ocurre, que pase, o también el éxito de que no pase, o las posibilidades que abre este que no pase para este sujeto contemporáneo que todo el tiempo quiere que pase algo, y sobre todo algo exitoso, y que nosotros tenemos para
Sí, bueno, basados en la evidencia. Nosotros también nos basamos en la evidencia. Nuestra evidencia es textual, ¿no? Nuestra evidencia es, como vos decías, me encantó esto de generar en un sujeto que no quiere saber algo del querer saber, tan difícil con lo que se ve también la pedagogía en la actualidad, ¿no? Con sujetos contemporáneos que no creen que saber tenga un valor en sí, que por ahí con opinar o con tener alguna creencia o con pensar alguna cosita que nos dice el pensar, que es la inmediatez de lo ocurrido, de este suceso, pero que no es un suceso que toque el cuerpo, ni que tampoco, como decía Lacan, ¿no? Hacer que solo valga la pena sudar por lo singular. Sí, De un sujeto que no quiere ni sudar, ni tiene las mismas ideas de qué cosas valen la pena, sino que quiere un éxito sí, inmediato en la sí, medida, sí, 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 de lo más utilitarista del discurso contemporáneo, pero que sí. no, pero para nosotros es una contradicción, porque el éxito terapéutico lo conocemos bien, lo que pasa es que no nos alcanza, ¿no? Y no le alcanza el sujeto. Tiene que justamente suceder otra cosa, que es lo que Sí, proponen. Y no, sí, me encantó. Bueno, esto por ahí justamente nos pone como analistas también a preguntarnos, y esta es la segunda pregunta, de qué podrías considerar vos como éxito, eh, tenés mucho recorrido en esto, en la experiencia escuela. Sos miembro de dos escuelas, eh, tenés recorrido, sos AME, creo que un personaje indispensable para que nos cuente cómo piensa el éxito de escuela. Si es que lo hay, Mira, ¿cómo lo sí, pensás? sí, sí, mira, es una buena pregunta porque también es la misma clave de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El éxito entendido en claves transferencial, uno pudiera pensar que una clave de lectura sobre el éxito de la escuela, en ese sentido, es el estado de las transferencias en una escuela, en una sección, en una delegación, ¿ah? En la AMP, en fin. Cuando digo el estado de las transferencias, es qué se mueve y qué no se mueve. Las transferencias positivas, negativas, el rechazo al otro de la escuela. Creo que eso es algo que no solamente las autoridades de una escuela lo tienen que considerar, sino que cada miembro, tanto en lo que se dice en en las mesas, ¿no? De las plenarias, también en los pasillos, ¿no? El estado de transferencia se escucha en los pasillos, en los baños, en el cafetería, donde uno se encuentra con los colegas, ¿no? A comer, o después de un seminario. Por lo tanto, ahí se puede hacer una lectura hacia la escuela, transferencialmente. Transferencias han aflojado, están palpitantes. Hay momentos, por supuesto, que son momentos de intensidad, eh, escuela, ¿no? De trabajo, el efecto de un acontecimiento de escuela, como dice Miller en la teoría del sujeto escuela, ¿no? La escuela tiene la función de ofrecer, de promover y producir acciones concretas, ¿no? Como estas jornadas u otras. Y claro, cabe la pregunta, ¿en qué lugar llegan esos acontecimientos? ¿Produce acontecimiento o no produce acontecimiento? Ahí Sí, está el éxito del lado del suceso, como dices tú, ¿no? Si acontece algo o no pasa nada. Nuevamente, ¿pasa algo o no pasa nada? ¿Ah? Porque si no pasa nada, uno se pone a ver el teléfono, empieza a bajar cosas de Instagram mientras están las plenarias, le manda WhatsApp a los amigos. O sea, es que no pasa nada, ¿no? No captura, no genera, no tiene, no tiene señuelo, ¿ah? Igual que en la transferencia, ¿no? No ha enganchado el anzuelo. O sí, o sí, el pez está pescado, digamos, estamos. Por lo tanto, me parece que esa es una coordenada, y es una coordenada que permite también, en ese sentido, ¿no? Escuchar las confianzas, desconfianzas, las desafectaciones, los grados de afectación, compromiso, eh,
como para leer, ¿no? Eso nos permite leer, por supuesto, el reverso del éxito, que es el impasse, el fracaso, y las lecturas que hay del fracaso. Por eso creo que nuevamente leerlo con su contracara es muy útil. ¿Ah? Es como, la pregunta que me estás haciendo es algo así como, ¿y cómo pensamos el éxito y el fracaso en la experiencia de escuela? Entonces pensar el fracaso, y nosotros decimos, sí, porque es importante fracasar, porque ya, pero cuando fracasa, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al otro, al empedrado, al otro grupo, al no sé qué, el que está de turno, que es un no sé cuánto, en fin. Eso yo creo que es una clave de lectura importante. En segundo lugar, me parece que, y está muy relacionado, la experiencia como esta, ¿no? De poder transmitir qué ocurre con el estado actual de nuestras curas, ¿no? De nuestros análisis, los efectos que tiene, si estamos a la altura o no del sujeto contemporáneo. Eh, En ese texto que he mencionado, lo digo porque estuvimos trabajando ayer en la ANEL sobre eso, Miller habla de la adecuación a la nueva era, a la era postclínica, adecuación del análisis. Y uno me pregunta, bueno, estamos trabajando que el análisis se adecúe, no que nosotros tengamos el lecho de Procusto y le cortemos la cabeza y las piernas a alguien para que se adecúe el análisis. No, nosotros adecuar los divanes, las instituciones. Y la pregunta es, bueno, si la escuela está dando cabida a eso, a esa adecuación a la clínica contemporánea. Porque si no es como que estamos haciendo seminarios, teorías, episteme, y que no tiene nada que ver o que no engancha bien o que queda descolgada. Y me parece que eso es un punto crucial, la articulación entre escuela y clínica práctica contemporánea de consultorio y de instituciones. A mí me parece que es Ahí estoy saludable. escuchando fuertemente al Alejandro Reynoso Aé. Digo, el ANE que se vale de haber sido nominado a él y haber hecho la experiencia integral en relación a eso, ¿no? Ahí te estoy escuchando interpretar la escuela eh, desde tu nominación. ¿Es así? Es una pregunta. Bueno, o Yo sea, creo yo escuchar. creo en esa época, en la época, porque ya fue eso, en Sí, esa sí, época lo sé. efectivamente hice un esfuerzo de poesía para introducir eso, ¿no? Eh, y yo creo que ahora en el desafío que me estoy planteando como AME, cómo ocupar la función, cómo encarnarla, etcétera, he estado dando vueltas a eso, ¿no? Es decir, bueno, desde la lógica de la garantía. ¿Cómo pensar ahí? ¿Cómo se introduce la práctica, el control de la práctica? Y si eso llega a los espacios de transmisión, ¿ah? Cómo los espacios de transmisión de la escuela también hacen un punto de vértice. En ese sentido, sí hay algo de la lógica de la interpretación de lo que tú dices, sí. Como ir leyendo esa, esto que te comentaba de la adecuación a la clínica, porque cuando pensamos en la política de jóvenes, por ejemplo, Ujú. joven que está en la escuela y siente que hay una interpelación de lo que él está haciendo en su trabajo, tiene eco y resonancia con lo que está ocurriendo en la escuela. ¿Ah? Le llega, le hace sentido, como se decía antes, ¿no? No sé si se dice todavía, pero le hace algún eco, al menos, digamos, en clave nuestra, alguna resonancia en el cuerpo. Porque si no es como que le están pasando una película, un film de otra época, ¿no? O que no entiende, o que está en una jerga que no se entiende. ¿Ah? Y tiene que pedir que le hagan una traducción, o después se aburre de pedir traducciones. Yo creo que en ese sentido sí puede ser una interpretación, como dices tú. Si estamos a la altura en la política de jóvenes, me refiero no solamente miembros bajo condición y otros movimientos de apertura, sino también en la forma en que tratamos nuestra clínica y la abordamos desde los espacios de escuela. Ese me parece que podría ser otro tópico de éxito en la lógica de escuela. Sí, interesantísimo. Estas jornadas van a tener una mesa clínica específicamente
en relación a esto, ¿no? A nuestra clínica, a poder generar esto que es absolutamente imprescindible en los encuentros entre analistas. Para algo vamos, viajamos, nos encontramos, ¿no? Que es la posibilidad de que lo que está diciendo el colega, el otro, toque algo de lo nuestro, algo en el cuerpo, una resonancia inédita que va más allá de lo que podemos inclusive leer, que es absolutamente radical para nosotros esa función, pero que hay algo en el encuentro entre los psicoanalistas que tiene que valer la pena, sudar por viajando o haciendo el esfuerzo de pagar las jornadas o de asistir en un fin de semana de descanso, hablar de psicoanálisis, algo que en lo que terminemos modificados, que este suceso, retomo lo de tu primera pregunta, esto del suceso, que pase algo, que algo de un otro nos pase o nosotros podamos hacer pasar algo de lo que estamos laburando. Me parece interesantísima tu propuesta en ese sentido, tu interpretación a la escuela. Y esto lo ligo, lo vamos a ligar a la tercer pregunta, que es, bueno, más jugada en ese sentido, porque ninguno lo puede anticipar, pero ¿cómo lo pensás? ¿Cómo que pensás que podría llegar a tener éxito el discurso analítico en el siglo XXI, con todo esto que estás pensando, con todas estas características del sujeto contemporáneo? Es una buena pregunta, Celeste. Mira, me parece que una de las virtudes que tiene el discurso analítico es que no tiene ninguna pretensión de dominación. Ujú. Y eh, el siglo XXI es un siglo, por lo menos como va hasta ahora, ¿no? Es difícil sintetizar qué trae, pero sí nos trae las características del hombre, de la mujer, de los seres hablantes, eh, hipermodernos, que están muy jugados en el estilo de vida del goce y por lo tanto están buscando esas ofertas para mantener el goce, para ser felices, para decirlo en jerga común, ¿no? Y entonces allí hay una serie de propuestas dominantes del discurso del amo contemporáneo, del discurso universitario, formas prefabricadas, cajas de herramientas, como lo dicen los colegas conductistas, ¿no? Skills o herramientas, habilidades, coping skills, o sea, herramientas que hay que imitar para poder salir adelante en la vida social, en el caso de los sujetos autistas, tímidos, en fin. Pero son dominantes, es un intento de dominación. Y por lo tanto creo que el psicoanálisis puede mantener esa humildad, ¿no? De la no pretensión de dominación y de producir algún acto. Y eso hace una diferencia con la gente que trabaja con caja de herramientas, con técnicas, ¿no? Para la vida social, para la alimentación, en fin. Los coaches alimentarios que hay ahora, nutricionales, coaches de todo tipo, que son en el fondo como el tutor de la planta, ¿no? Que existe todavía, los que se dedican a la jardinería, ¿no? Como que te endereza y la rama va más o menos por aquí, pero uno sabe que la rama se va por otro lado. Y, mm, y claro, en ese sentido, lo que propone el discurso analítico es introducir ahí algún elemento del objeto causa que permita escuchar lo que uno está diciendo en relación a eso. Es allí donde veo una virtud exitosa del psicoanálisis. Exitosa en los términos que estamos hablando, de que algo pase, es que se introduce un acto. Una de las características de la práctica analítica, dice Miller ahí en el Serial 1, es que la práctica produzca acto. Si la práctica analítica no produce acto, no pasa nada. Y no estamos hablando de una performance, ¿no? No es un analista haciendo cosas raras y... No, es que se produzca la lógica del acto. Y además agrega una práctica para esta época desublimada. Me parece un término súper interesante. ¿Y qué significa desublimada?
eh, no está pretendida de ideales ni del padre, es pragmática. ¿Ah? Es lo que el sujeto puede hacer, son las soluciones, sus arreglos. No es que yo te voy a arreglar, ¿ah? Que te vamos a arreglar la dieta o te vamos a arreglar la relación con el otro, que tienes que hacer esto y esto otro. La práctica enseña que eso fracasa. Eso es esa modalidad dominante. También fracasa porque no tiene en consideración lo imposible. El análisis tiene en consideración lo imposible. Y ese también es una virtud. Estamos invadidos por la castración de que la cosa no funciona, pero porque estamos apuntando a lo posible. Pero si tomamos el imposible analítico, sabemos que nos podemos incluso sostener de ahí Ujú. para poder hacer algún bypass a la impotencia. Pero sin el acto no pasa nada. En un mundo donde hay una denigración del estatuto de la palabra, se desconfía de las palabras. O sea, no solamente hacia la clase política, ¿no? Hay una desconfianza generalizada en el valor de la palabra. Quiere decir que lo que toca más profundamente es el acto. Y en consecuencia, eso puede dar perspectivas incluso para el porvenir del psicoanálisis, porque tu pregunta también apunta a eso. Si va a sobrevivir el psicoanálisis o no, y bajo qué condiciones puede sobrevivir, porque claramente en términos estructurales siempre está en los márgenes, ¿no? En la universidad, en otros lugares. Entonces me parece que es importante ver cómo, en la medida que se pueda sostener una práctica, porque el psicoanálisis se sostiene como práctica, en tanto es operativo como discurso. Es psicoanálisis se sostiene. Pero volvemos a escuchar a Alejandro Reynoso en sus consideraciones finales sobre la tercera pregunta. Siglo XXI. Yo creo que hay una apuesta abierta y parte de esa apuesta, como decía antes, tiene que ver directamente con nuestra práctica, con el control de nuestra práctica, cómo se ejerce, cuáles son las consecuencias, los efectos del control, y también con los desafíos de escuela. No están separados el desafío del psicoanálisis del siglo XXI con el desafío que tiene la institución analítica para estar a la altura de la época. Yo creo que la escuela es una brújula para poder situar si el siglo XXI, si estamos realmente escuchando y leyendo el siglo XXI o no. Porque si no podemos quedarnos en el siglo XX, ¿no? A ratos. No siempre esto es permanente. Puede que tengamos momentos más futuristas o distópicos, pero lo importante es poder situar en el horizonte con qué sujetos estamos tratando y también los análisis. Yo creo que también la perspectiva del pase da lugar a pensar el siglo XXI. En la medida que vamos trabajando el dispositivo del pase a la altura de la época y de los desafíos también que tenemos respecto de los finales, de cómo entendemos el final. Porque ahí hay una pregunta que tiene un agujero, ¿no? ¿Qué entendemos por un análisis y por su final? Si se mantiene vivo eso y los dispositivos mantienen vivo eso, eh, hay futuro, hay porvenir. Ujú. Impactante cómo has ligado las tres preguntas. Cómo a lo largo de estos minutos, que te agradecemos un montón que te hayas tomado para dedicárnoslo, has podido enlazar la clínica, la experiencia de escuela y el discurso analítico y su posibilidad de perdurabilidad a partir de la práctica. Fue muy, pero absolutamente interesante el modo singular en que lo has hecho. Muchas gracias. Ha sido Bueno, súper interesante cómo pudiste articular las tres preguntas. Me pareció espectacular. bueno, muchas gracias Celeste por las preguntas, el espacio de conversación y desearles éxito en las jornadas. Que no sabemos qué es. El domingo 3 de diciembre te diremos a qué dinámica conclusión hemos llegado, que seguramente no será final, pero bueno, nos habremos dado algunos argumentos y mucho
trabajo alrededor de este verdadero desafío que nos viene de la mano de Jacqueline Miller con esta pregunta, empujándonos justamente a preguntarnos una y otra vez sobre los fundamentos de nuestra práctica, de nuestra episteme, de nuestra clínica y de nuestra experiencia transferencial, porque insistimos mucho en estas jornadas. Si hay algo muy importante en juntarnos, en darnos cita a los analistas de cualquier manera posible, es mantener nuestra transferencia de trabajo. Así, las jornadas anuales de la EOL por lo menos son una serie que tiene la transferencia de trabajo como brújula, y esto lo ha sido esta tarde. Gracias, Alejandro Reynoso, por este hermoso reportaje y por tus palabras y por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo y hasta siempre. Te esperamos en Buenos Aires, siempre. Bueno, muchas gracias, Celeste. Eh, Muy contento de haber participado en esta conversación contigo y que les vaya bien en las jornadas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.